Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean todas a este espacio virtual de reflexión, de estudio en base a la palabra del Señor. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Y qué bueno que nos podemos encontrar una vez más a través de las redes para estudiar y reflexionar en base a la palabra del Señor. La semana pasada culminamos el estudio bíblico o la serie que tuvimos durante algunas semanas basada en Colosenses. Y qué bueno es saber que varios hermanos y hermanas estuvieron, miren, muy pendientes, no solo a los estudios bíblicos virtuales de los miércoles, sino a los sermones que fueron compartidos durante los domingos. Y estoy muy contento en saber que varios de ustedes se dieron a la tarea de poder anotar, estudiar y aprender en base a las Sagradas Escrituras, en particular a la carta de Colosenses. En esta ocasión estaremos considerando un salmo, el salmo número 1, como un proceso de transición a nuestra próxima serie de estudios bíblicos y sermones. Antes de comenzar o de continuar, quiero recordarles la programación de nuestra iglesia. Es todos los domingos a las 9 de la mañana la clase bíblica para adultos. Estamos invitando a los hermanos a que simplemente lleguen al salón auditorio donde se está ofreciendo la clase bíblica entre 9 de la mañana, a eso de 9:50. A las 10 tenemos el servicio del culto de adoración y predicación. Invitamos a todos los hermanos y hermanas, aquellos que están en sus casas, aquellos que a lo mejor hace tiempo no van al templo. Quiero que sepan que hay espacio en el templo, en ese lugar que se constituye en casa del Señor, ¿verdad? Porque estamos sus hijos y sus hijas en aquel lugar, los domingos a las 10 de la mañana. Unas experiencias hermosas, muy inspiradoras y sobre todo unas experiencias de formación en la fe. También los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela bíblica para la niñez, que estamos invitando a todos los padres y madres que lleven a sus hijos y a sus hijas a la escuela bíblica dominical de la niñez para un proceso de aprendizaje, un proceso formativo, un proceso de afirmación en su fe. Así que les invitamos a que así podamos hacerlo. Los viernes de manera alterna se reúne la juventud de nuestra iglesia y demás programación siempre es anunciada a través de las redes o a través de nuestro boletín informativo La Voz o a través de comunicaciones de la Primera Iglesia Bautista de Caguas vía WhatsApp. Si usted es miembro de la Primera Iglesia Bautista de Caguas y aún no recibe las comunicaciones internas a través de WhatsApp, solo déjenos saber. Llame a nuestra secretaria, a nuestra oficina, por favor comuníquese de alguna manera con cada uno de nosotros. Si tiene el número del pastor, envíenos un texto. Si tiene el número de nuestra hermana Ime, también hágalo para que podamos incluirlo en las comunicaciones internas de la iglesia. Ya si usted está al tanto de los días que va a haber estudio bíblico, los días que va a haber programación, cuando hay algún cambio en la programación de la iglesia, pues de esa manera se informa. Ahora sí, nos vamos preparando para dar comienzo al estudio bíblico. Por favor, si tiene su Biblia en mano, búsquela en el Salmo, busque el Salmo número 1. Muy importante, el Salmo número 1, porque en él vamos a estar reflexionando en esta noche. Para aquellos que se acaban de unir, este que les habla es Alberto Díaz, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, y le damos la más cordial bienvenida a todos y todas los que nos están escuchando en esta experiencia de reflexión. ¿Qué les parece si oramos y luego damos lectura al, al verso bíblico? Oremos. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por tu continuo amor, gracias por tu gran misericordia, gracias por tu ayuda segura. Gracias porque eres Dios, que sostienes, que fortaleces, que acompañas, Señor, y que nos ayudas en nuestra jornada de la vida. Te pedimos, Señor, en este tiempo, que tu Espíritu Santo traiga dirección y bendición a la vida de tu pueblo, para que este proceso de reflexión y de análisis de este texto pueda edificarnos, pueda nutrirnos y pueda impulsarnos a continuar haciendo la tarea a la cual tú, oh Señor, nos has llamado. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador oramos. Amén. Amén. Permítame compartir la pantalla antes de dar lectura al Salmo número 1. Ahora sí. En esta noche tendremos, ¿verdad?, como objetivo analizar exegéticamente
el Salmo número 1, y es un análisis exegético muy panorámico el que vamos a hacer en esta noche. No vamos a profundizar mucho en el exégesis del texto, sino que vamos a enfocarnos más en la aplicación del texto a la vida, al aquí y a la ahora. También evaluaremos nuestros actos como parte de los propósitos, de los objetivos, evaluar nuestros actos a la luz del consejo que encontramos en el Salmo 1. Y el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón, y hoy diríamos el varón, la mujer, el ser humano, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entre los conceptos que queremos panorámicamente destacar en esta noche es, primero, lo que es un salmo. Un salmo es una figura, ¿verdad? Es una herramienta literaria utilizada por el pueblo judío, que en su mayoría son escritos poéticos, pero que ellos se utilizaban para transmitir diversas experiencias. En ellos había instrucción, dirección al pueblo, también corrección. En ellos también había expresiones de alabanza, expresiones de oración, expresiones de celebración, y también eran utilizados digamos, por la monarquía, ¿verdad? En ese proceso en el que Israel fue organizándose como pueblo a llegar a la monarquía, también fueron utilizados para, de alguna forma u otra, resaltar la imagen del rey. Es por eso que muchos de estos salmos son adjudicados en su mayoría al rey David, en otros a Salomón, en otros a Absalón, a diversos reyes del pueblo de Israel. El segundo concepto que queremos destacar es la bienaventuranza, que la hemos estado destacando durante los últimos meses, en particular cuando estuvimos reflexionando en el Sermón del Monte. La bienaventuranza que la encontramos en el Antiguo Testamento es una afirmación que también utilizó Jesús de Nazaret para describir al ser humano con ciertas cualidades, en particular al creyente con ciertas cualidades, al pobre, al que padece hambre, al que es vituperado, al que es perseguido, al que tiene sed de justicia. La bienaventuranza, que no es otra cosa que una dicha. Ya en breve vamos a explicar un poquito más lo que es la bienaventuranza, o más bien repetir un poco más, ¿verdad? Una vez más, lo que es la bienaventuranza y la ley, que en el contexto de este salmo es la dirección de Dios. En este contexto de este salmo es la revelación de Dios para que el pueblo no solo conociera a Dios, sino pudiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a esa ética social, si lo pudiéramos llamar de esa manera, o esa ética, esas normas que Dios esperaba de su pueblo en la ley, ley que fue dada tras la salida de Egipto del pueblo de Israel. En la Biblia encontramos la imagen de diversos árboles. Yo creo que si yo les pidiera a ustedes que hicieran una imagen mental de algún árbol que a usted le ha impresionado, pues mire, hay un sinnúmero de árboles. En particular, yo puedo recordar en la carretera 181, que es la carretera que va de Gurabo, viene desde Trujillo Alto, cruza Gurabo y llega hasta San Lorenzo. En el barrio San Lorenzo, en el barrio Jaguar de Gurabo, en dirección a San Lorenzo, en un terreno muy hermoso que hay un árbol, una ceiba preciosa. No sé cuántos años pueda tener ese árbol, pero es una ceiba hermosa. Y cuando yo hablo, perdón, de un árbol saludable, cuando hablo de un árbol frondoso, cuando hablo de un árbol que inspira vida y confianza, viene a mi mente esa ceiba que encontramos en la carretera 181 de Gurabo, en el barrio Jaguar, de Gurabo a San Lorenzo. Es posible que a usted le vengan otras imágenes. Quizás un árbol que había en la casa de sus padres o de sus abuelos en la niñez,
A lo mejor era un árbol de frutos donde usted comía posiblemente mango, jobos o algún otro fruto, no sé. Pero todos de alguna forma u otra podemos traer a la memoria lo que es un árbol saludable. Y saben que en la Biblia encontramos diversas imágenes de árboles para transmitir un mensaje de vida al pueblo. Encontramos palmeras y recordamos ese texto que dice, el justo florecerá como la palmera. Encontramos cedros, encontramos olivos, encontramos sicómoros, entre otros árboles que se mencionan en la escritura. Esos son algunos de los que pude recordar. Para describir la fortaleza, el crecimiento y la justicia y la provisión que hallamos en Dios y los frutos que aquellos que le aman deben dar, o los frutos que Dios espera de aquellos que afirman amarle. Así que cuando hablamos de un árbol, la imagen de un árbol viene a representar en el Salmo 1 nuestra vida, que debe ser una vida firme, que debe ser una vida saludable. Y cuando digo vida, no hablo solo de la vida física, hablo de nuestra vida diaria, de nuestra humanidad, de nuestra fe, de nuestro caminar como creyentes que somos en Dios. Y también hablamos acerca de los frutos o de los resultados que debe de haber en nuestra vida. El árbol del Salmo 1 es un árbol plantado. No es un árbol que está en cualquier lugar. Es un árbol que está en un lugar firme. Es un árbol que está en un lugar donde hay seguridad, donde va a recibir los nutrientes necesarios para su existencia y subsistencia. Es un árbol que es nutrido constantemente. No es un árbol que recibe unas lluvias esporádicas, sino que constantemente recibe las aguas de vida, porque está sembrado o plantado junto a las corrientes de las aguas. Es un árbol que bendice a otros, pues no solo da sombra, sino que alimenta a otros también. No es un árbol que se ve bonito, quizás como esa ceiba que les mencioné, que es hermoso, que da sombra, que lo grande de esa ceiba impacta a uno cuando uno lo ve, sin embargo no da fruto. El árbol del Salmo 1 no solo bendice con su sombra y con su hoja, sino que también da fruto y alimenta. Es un árbol que su hoja no cae, es permanente. No hay otoño y no hay invierno que le haga menguar en su función o que le impida realizar su función. Es un árbol que prospera constante y continuamente. Aquí vemos las imágenes de algunos árboles que a mí me parecieron muy curiosas. Esta imagen de este árbol que no es un árbol plantado en la tierra, es un árbol quizás cuya semilla llegó a esa gran roca y de ahí comenzó a crecer. Nosotros vemos que posiblemente este árbol no está en un lugar muy seguro. Algunas de sus raíces apenas están colgando y otras son las que le sostienen de la roca. Sin embargo, donde está y de donde está es ejemplo también de crecimiento y firmeza para nosotros. Vemos otra imagen, de las tres que le voy a presentar es mi preferida. Este árbol que está rodeado de agua, posiblemente un lugar inundado, posiblemente un pantano, pero en medio de su contexto y de su realidad, es un árbol que ha crecido, que se ha fortalecido, que está lleno de hojas y que da sombra y que transmite de mirarlo vida. Este otro árbol es muy interesante, un árbol que está en el tope de una montaña, que ha sido impactado fuertemente por el viento, tanto así que le ha doblado, pero no le ha impedido crecer. Ha crecido, ha crecido, pero ha cumplido su propósito de vida en el lugar donde cayó su semilla o en el lugar donde fue plantado. Algunos de estos árboles son imágenes para traer a nuestro imaginario un árbol que pueda parecerse a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros como árboles? Posiblemente estamos como el árbol que está en el área de las rocas, ahí en un lugar muy riesgoso. Bueno, es posible. Quizás estamos en un lugar muy inundado donde nuestras raíces puedan dañarse, puedan pudrirse. Es posible. Quizás estamos en un lugar donde hemos sido tan azotados que creemos que no podemos enderezar. Es posible también. Sin embargo, yo quiero que podamos ver el Salmo 1, que no tengo una imagen de una foto para describir ese árbol, sino que voy a invitarle a que usted pueda imaginarlo en su pensamiento.
¿Cómo sería el árbol del Salmo 1? Le invito a que podamos pensar en ello. Y pensemos en ello porque el propósito de este salmo es presentarnos dos destinos para el ser humano. Un destino de bienaventuranza y otro destino de fracaso. Es por esto que el autor de este salmo exhorta al pueblo a cumplir la voluntad de Dios, voluntad que es revelada a través de las sagradas escrituras para que entonces su vida fuera bienaventurada. Fíjense que lo que el autor bíblico, el autor de este salmo, quiere presentar es que no hay otra manera de ser bienaventurado. No hay otra manera de recibir esa dicha si no es siendo plantado por Dios, si no es siendo nutrido de las aguas de vida que solo la presencia de Dios puede dar. Entonces hay unas imágenes que Jesús habló en su ministerio como esas aguas que saltan para vida eterna, ¿verdad? Aquel diálogo con la mujer samaritana. Sin embargo, siglos antes ya el agua era símbolo de vida para el pueblo de Israel, en un pueblo que gran parte de su existencia la experimentó en la tierra de Egipto, la experimentó en el desierto, la experimentó en tierras secas. El agua siempre iba a simbolizar vida. Por lo tanto, la presencia de Dios representaría esa agua, o esa agua representaría la presencia de Dios, presencia que viene a la vida del ser humano para transmitir vida. Y cuando nos acercamos a esa agua, somos bienaventurados. Y es posible establecer un paralelismo entre este salmo y la enseñanza que Jesús dio siglos después sobre la puerta o el camino ancho y angosto. ¿Recuerdan aquella ilustración de Jesús en la cual Jesús decía, hay un camino que es angosto, que es estrecho, puede parecer difícil, es difícil, eh, sin embargo lleva a un fin de vida eterna. Y Jesús lo contrastaba con el otro camino, que era un camino ancho, un camino fácil, un camino de placeres, un camino por donde entra mucha gente, más su fin era un fin de muerte. Así que podemos, yo creo que establecer un paralelismo entre aquella enseñanza del Sermón del Monte, porque pareciera que Jesús tenía en mente este salmo al pronunciar dichas palabras. Como parte del propósito, este salmo quería instruir al pueblo sobre el conocimiento de la vida, cómo el pueblo podía conocer más acerca de la vida, vida que hallaban en Dios. El verso 1 dice, bienaventurado el varón, el hombre y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En estos versos se identifica al ser humano bienaventurado. Y hemos dicho que ser bienaventurado es ser dichoso, es ser alegre, es ser feliz, es ser una persona plena, una persona completa. Y para esto, o a la luz de este salmo, el autor de este salmo, identifica aquellas acciones que un ser humano bienaventurado va a rechazar. Es decir, aquella persona que se nutre del Señor, que se considera que está plantado de manera firme, que se nutre de esas aguas de vida y que se considera bienaventurado a sí mismo, hay unas acciones que ese ser humano va a evitar o va a rechazar. Estas son acciones que en muchas ocasiones se presentan como rasgos típicos del ser humano que vive alejado de Dios. Algunos de estos rasgos típicos son los malos deseos o malas decisiones, lo que muchas veces nos permitimos eh, escuchar, aunque sepamos que no es conveniente. Fíjense cuántas veces hemos escuchado, aunque la Biblia habla de la multitud de consejos que trae sabiduría, sin embargo, no todo consejo es un consejo de bien, no todo consejo es un consejo de vida, no todo consejo instruye a la vida del ser humano. Por lo tanto, en esa jornada o en esa experiencia, ustedes y yo como creyentes tenemos el deber de discernir por el Espíritu cuáles o cuál de esos consejos van a nutrir y van a ser convenientes a nuestra vida. Esto también lo decimos, los malos consejos o las malas decisiones, en aquello que redunda, aquellas decisiones que redundan en daño propio, en el daño que podemos hacernos hacia nosotros. ¿Cuántas veces hemos experimentado las consecuencias de nuestras malas decisiones? Y no quiero poner ejemplos
en este momento, pero yo creo que todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos tomado malas decisiones. Ahora, yo no sé si hemos reflexionado en ellas, pero si usted ha reflexionado en alguna mala decisión que usted ha tomado, que haya redundado, que haya tenido como resultado un daño propio, usted sabe que a veces son esos malos consejos o esas malas decisiones que caracterizan al ser humano que vive alejado de Dios. Lo segundo es la conducta pecaminosa y la conducta pecaminosa es esa acción que nos separa de Dios. Es, es cuando a conciencia, conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida y lo que pide el Señor de nosotros, eh, nosotros simplemente hacemos otras cosas, tomamos otras decisiones, separándonos de Dios o alejándonos de su voluntad y sus propósitos para nuestra vida. También algunos de esos rasgos o de esas típicos del ser humano que vive alejado de Dios puede ser el menosprecio o la arrogancia. Es cuando hacemos daño a nuestro prójimo, que en el contexto de este salmo, el salmo lo identifica como la silla de escarnecedores. Es la silla en la cual sentamos a otros para juzgarle, para dañarle, para lastimarle, para deshumanizarle, vejarle, aunque esa persona no esté presente. Porque a veces podemos decir, pastor, pero cuando yo he sentado a alguien para hacer eso, pues sepa que a veces no hemos sentado a nadie frente a nosotros para hacerlo, pero lo hemos hecho a través de nuestras palabras o a través de nuestras acciones eh, que han lastimado, que dañan, que deshumanizan a nuestro prójimo. Y esas son las acciones o los rasgos típicos del ser humano que vive alejado de Dios. Y yo creo y me atrevería a afirmar con mucho respeto que esos son rasgos con los cuales el ser humano batalla. Un poco si traemos a nuestra memoria aquella lucha que tenía Pablo dentro de sí, que decía, es que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer muchas veces lo termino haciendo. Pues a veces son esos rasgos típicos de nuestra humanidad que buscan alejarnos del Señor. El verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que el ser humano justo se deleita. Y cuando analizamos esta palabra deleitar, lo que nos habla de placer, placer en algo específico, es en la palabra de Dios. Pero un sentido más exacto a ese meditar es un asunto agradable en mente. Yo no sé cuántos de ustedes les ha sucedido. A mí me sucede a cada rato, se lo tengo que confesar, que a veces recuerdo algo, ya sea mientras estoy escribiendo, mientras estoy guiando, mientras a veces estoy en la oficina y viene algo a mi memoria y me echo a reír. Y si estoy con alguien que me acompaña, me dice, ¿qué pasa? ¿En qué estás pensando? ¿Cuántas veces a ustedes les ha sucedido que a su memoria llegó un recuerdo agradable? Quizás cómico, quizás algo chistoso, quizás algo que fue agradable en ese momento y usted se rió y lo expresó. Pues mire, yo quiero utilizar ese ejemplo para expresarle lo que es el sentido de meditar. Meditar es el pensar, pero de manera agradable. ¿Pero meditar en qué? Meditar en la enseñanza de Dios para nuestra vida. Meditar en la ley de Dios. Ley que trae delicia. Ley que trae placer a la vida del ser humano. Miren, el salmista decía, hay un verso, no lo recuerdo ahora mismo, pero el salmista decía, no recuerdo exactamente el capítulo y el verso, pero decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y eso debe suceder en la vida del creyente, que haya un deleite, que sea agradable, el poder pensar, el poder recordar no solo la palabra, el texto bíblico, sino recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ha sido su obrar en la vida nuestra. En el hebreo, meditar nos habla de gruñir, farfullar, leer entre dientes, para presentar al justo que se postra no solo ante la escritura, sino se postra ante la voluntad divina revelada en ella. Pues nosotros nos postramos ante el Dios que revela la escritura, ¿verdad? Así que el autor dice, utiliza esa imagen de gruñir, de farfullar, de leer entre dientes, para meditar constantemente y tener una experiencia agradable en el espíritu basada
en la ley del Señor y en su voluntad revelada para nuestra vida. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es el resultado. Deleitarse, meditar, vivir la palabra. Esto es crecer. Cuando nos deleitamos, meditamos y vivimos la palabra de Dios, crecemos. En la tradición judía, la obediencia al mandamiento divino era visto como un acto de crecimiento personal y crecimiento colectivo. Ejemplo de esto lo encontramos en aquel verso que le mencioné hace un rato atrás, que dice, el justo florecerá como la palmera, un árbol que crece y crece alto y que es visto. Así que el meditar y el vivir la palabra traerían, y el obedecer la palabra, traerían crecimiento personal, pero también traerían un crecimiento colectivo. Es por esto que este salmo no es dirigido, como la mayoría de los salmos, a una sola persona, sino que es dirigido a un pueblo, a una comunidad de creyentes, que en la medida que meditamos, que nos deleitamos y que vivimos la palabra de Dios, entonces crecemos. En el contexto de este salmo, crecimiento sería dar fruto a su tiempo. En su vida vería resultados y sería de testimonio. El fruto a su tiempo son los resultados de la vida y el testimonio que damos en base a esos resultados. La hoja que no cae nos habla de la bendición para otros. Pues sí, hermanos y hermanas, sepa que la bendición que nosotros hemos recibido de Dios es una bendición que somos llamados y llamadas a compartir y a transmitir en otros y en otras. Y el que todo lo hace y el que todo lo que hace prosperará, no es otra cosa que ver el respaldo de Dios en su vida. Si usted crece, es porque el Señor le ha respaldado en su crecimiento espiritual. Si usted es de bendición a otros, es porque el Señor le respalda en su crecimiento espiritual. Para dar fruto, no caer y prosperar, es necesario estar plantado. Y esto es fijar, estar fijado en un lugar. Y esto utiliza, la imagen utilizada para plantar es la de golpear, con el propósito de fijar en la tierra. Aquellos hermanos y hermanas que les gusta plantar, que les gusta sembrar plantas ornamentales, que les gusta labrar la tierra, sembrar plátanos, viandas, aquellos que les gusta sembrar árboles, saben o pueden identificarse con esta imagen de, de dar fruto, de estar fijado, de ser plantado. Muchas veces, luego de preparar el tiesto o luego de hacer el hoyo en la tierra, y de prepararlo y de poner el árbol, lo que vamos a sembrar y depositar la tierra, esa piedra es golpeada, es apretada para fijar el árbol en su lugar. La imagen que nos presenta este salmo es que el hombre y la mujer bienaventurado ha sido plantado en el Señor y ha sido también apretado para poder estar fijado. De manera que cuando venga el viento no seamos arrancados. De manera que cuando venga el animal que golpee con el árbol no lo lleve enredado, sino que el árbol pueda estar firme y en esa firmeza echar las raíces que le van a arraigar a ese lugar en el cual fue plantado. Yo no sé cuántos de ustedes han intentado de sacar algún arbusto de raíz. Y hay arbustos que dan trabajo, que dan mucho trabajo el poder sacarlo, porque la raíz no solo se ha expandido por los lados, sino que ha profundizado y la tierra hace casi imposible el poder removerlo. Pues ese es el propósito del Salmo, que podamos estar plantados en un lugar de firmeza, de manera que cuando venga el contratiempo, que cuando venga la tormenta, que cuando vengan las acciones de las cuales hablaba ahorita, esas inclinaciones humanas, esas inclinaciones pecaminosas que muchas veces nos impulsan a no hacer la voluntad de Dios o a desobedecer la voluntad de Dios, podamos permanecer arraigados en Él. Las corrientes de las aguas son necesarias y en la tradición de los salmos presentan las aguas como lugar donde se es saciado. Quizás podemos recordar aquel verso que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque el agua iba a saciar la sed de aquel ciervo. Y de la misma vez, y a la misma vez, Dios era el único
que podía saciar la sed del ser humano. Así que utiliza la imagen del agua, de las corrientes de las aguas, para dejarle saber a su audiencia que solo la presencia de Dios podía ofrecer los nutrientes necesarios para que creciera, para que se fortaleciera, para que se arraigara y para que diera fruto y prosperara en aquel lugar. Otra imagen de las aguas es la imagen de seguridad que encontramos en el Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque en los momentos en los que la ansiedad, en los momentos en los que el ser humano está turbado, en los momentos donde el ser humano necesita paz también, esas aguas de reposo vienen a servir como ese oasis de tranquilidad, de paz, de calma, que vienen a disipar todas esas realidades. Yo no sé cuántos de ustedes eh, han tenido la oportunidad de ir a esas aguas en momentos determinados. Yo les comparto que cuando pastoreaba la iglesia bautista de Mamey, muy cerca de la iglesia había una quebrada. Y bueno, no muy cerca, era caminando algunos minutos. Pero en ocasiones, recuerdo que en ocasiones separé espacios para orar en esa quebrada solo, me iba solo en pleno monte, en un lugar donde además de tener un tiempo de comunión con Dios, también escuchaba el sonido del agua que pasaba por las piedras, que cruzaba, el sonido de la naturaleza, para propiciar ese momento de reflexión. Porque pienso que ese sonido, de alguna forma u otra, tenía un resultado, no solo físico, sino también emocional, espiritual en el alma. Y muchos de esos momentos de comunión fueron en aquella quebrada a las cuales visité en algunas o en varias ocasiones. Y yo creo, y les comparto esto porque pienso que así es la presencia de Dios. No hay que ir a una quebrada física para recibir calma. Hay que llegar a esas aguas de reposo, a esa agua de vida, a esa presencia de Dios que nos acercamos en fe y en oración, para ser alimentados, para ser fortalecidos, para ser sostenidos por la misma presencia de Dios. Jesús utilizó la imagen del agua para hablar acerca de la salvación y la santificación producto de esta. Porque aquella conversación que Jesús tuvo con la samaritana, le habló a aquella mujer acerca de la salvación para su vida y del proceso transformador que aquel encuentro tendría para con ella. Los versos 4 y 5 dicen, malos y los malos, que son como el chamo que arrebata el bien, tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En este verso 4, el autor hace un contraste entre el resultado de los justos y de los malos. He mencionado antes sus características. Siguen los malos consejos, toman malas decisiones, son guiados por una conducta pecaminosa y son influenciados por el menosprecio y la arrogancia. El resultado para un ser humano que vive alejado de la justicia divina es ser como el tamo que arrebata el viento. En la medida que damos o que permitimos que aquellas inclinaciones de conductas pecaminosas, de esas influencias de menosprecio, de conductas arrogantes en nuestra vida, se apoderen de nosotros, entonces más nos alejamos de la justicia de Dios y nos convertimos en tamo. Y el tamo no es otra cosa que la cáscara del grano. Es como polvo, como acerrín. Es una paja que es llevada por el viento sin propósito, sin rumbo y sin utilidad. Y eso Dios no lo quiere para el ser humano. Es por esto que le exhorta a ser como aquel árbol. Es por eso que le exhorta a ser bienaventurado y le exhorta a estar en el camino de justicia. De manera que la vida del ser humano tenga como resultado final una experiencia de vida eterna, una experiencia de salvación, ser constructores del reino de Dios en este tiempo, en este mundo. Y pareciera que esta imagen está desconectada del resto de la Biblia, la imagen del tamo y de la paja. Sin embargo, Jesús habló de una paja que estando en nuestro ojo no nos permite ver la condición pecaminosa. Y aunque no necesariamente las enseñanzas van en la misma dirección, es curioso que en algo se relacionan.
porque Jesús acusó al ser humano que mira la paja del otro sin mirar la viga. Y la viga a la que Jesús hace referencia es también la paja que está en su propio ojo. La paja que muchas veces no nos permite ver y hacer la voluntad de Dios. Y en el contexto del libro de los Salmos, del Salmo 1, esa paja es aquella paja que sencillamente nos hace ser de ese grupo de seres humanos que prefieren ser influenciados por el pecado. Y cuando digo que influenciados por el pecado, hablo claramente de las acciones pecaminosas, del daño que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, sino que le hacemos a otros. Es un mundo que vive en egoísmo, en un mundo que vive en temor, en terror, en violencia, en falta de empatía, de solidaridad. Pues cuando hablamos de pecado no podemos hablar solo de ciertas acciones que hay que hacer o ciertas acciones que hay que dejar de hacer. Hay que hablar de aquellas acciones que nos que propician que seamos un mejor mundo, una mejor sociedad cuando las llevamos a cabo. Y cuando las dejamos hacer, entonces, como dice el libro como dice la misma Sagradas Escrituras, cuando las sabemos hacer y no las hacemos, entonces estamos también en pecado. Pareciera que esta imagen es desconectada del resto de la Biblia, pero no, no lo es. El verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál será la consecuencia de los malos? El autor, con una visión escatológica, nos dice que el resultado último de ser guiado por el pecado es la condenación. La condenación. No habrá lugar para el pecado en el lugar que Dios ha designado para los justos, para las justas, para los santos, para aquellos que hacen su voluntad. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Y aquí el autor afirma que la senda que nos conduce a la voluntad de Dios y tiene como guía imprescindible la senda, el camino que nos conduce a la voluntad de Dios tiene como guía imprescindible el acercamiento a la Escritura. Podemos conocer la voluntad de Dios por medio de la ley, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la revelación de Jesucristo. La otra senda simplemente, como habló Jesús en su enseñanza en el Sermón del Monte, nos lleva a un fin de muerte. ¿Y cómo pudiéramos aplicar? Miren, son muchas las aplicaciones. Y a mí, yo me gusta terminar con algunas aplicaciones sencillas y quizás panorámicas para invitarle a que usted lo aplique también en su vida, el texto, lo que se ha compartido. Toda la escritura afirma la opción de vida que hay para el ser humano. El ser humano tiene una opción de vida. No hay por qué estar en un camino de muerte. No hay por qué ser como el tamo que arrebata el viento. Hay una opción de vida y esa opción siempre ha estado en Dios y revelada en Cristo. En el Nuevo Testamento esa opción está revelada en Cristo. Por lo tanto, el ser humano no tiene por qué permanecer en sendas que le hacen perecer. Y yo le añadiría, y padecer también. Dios nos ofrece caminar en él y su camino es un camino de vida. En la medida, en segundo lugar, en la medida que estamos en él y obedecemos sus mandamientos, actuamos con justicia, pues no hay manera en la que podamos ser considerados justos, sino al imitar aquel que es justo. Procuremos estar plantados en Cristo para que nuestra vida no carezca de rumbo, como el tamo que es llevado por el viento. Y al concluir, debemos resaltar la necesidad que tenemos de andar por el camino de justicia, de manera de esta manera, con nuestras acciones y vida misma, propiciaremos un mejor mundo. Solo así podremos ser llamados, no justos, sino discípulos de aquel en quien no hay injusticia. Que el Señor, ¿verdad? Que esta experiencia haya sido de bendición en esta noche. Ya para finalizar, hermanos y hermanas, les recuerdo, ¿verdad?, que todos los miércoles estamos en este espacio de reflexión, de estudio, de aprendizaje en la palabra del Señor. También les recuerdo que todos los lunes la iglesia está en oración. Es importante la oración. Afirmamos la oración, creemos en la oración, practicamos la oración, creemos en el resultado que hay en ella. Así que les invitamos a que usted se una a alguno de los círculos de oración, ya sea presencial, por Zoom o por teleconferencia, y
le invitamos a que se prepare para que nos acompañe en esa jornada. Mire, prepare su agenda, busque su celular, si tiene su agenda en el celular o si la tiene en papel, y prepare su agenda. Si usted está retirado, si usted está jubilado, o si usted aún trabaja, pero trabaja cerca del área de Caguas, y usted entiende que ese horario de 6 a 7 de la mañana, usted nos puede acompañar todos esos días o algunos de esos días, prepárese para que nos acompañe del 1 al 5 de noviembre. 1 al 5 de noviembre en una jornada de oración. Todos los días, 1 hora. Vamos a estar propiciando la experiencia de 1 hora para que los que se tengan que ir a trabajar puedan irse con calma, puedan irse tranquilos. 1 hora del 1 al 5 de noviembre en nuestro templo. Allí estaremos en un tiempo de oración, de afirmación y de crecimiento en la fe, terminando esa experiencia de esa jornada el domingo 7 a las 7 de la mañana, a las 7 en el templo, para retiro, para retirarnos, vamos a orar, vamos a tener experiencia vamos a escuchar palabras, vamos a reflexionar. Luego tenemos un receso para seguir con el culto de adoración. Así que hermanos y hermanas, nos estamos activando y continuamos con la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Pero para continuar con esa tarea hay que afirmarnos en esas disciplinas espirituales, en esa búsqueda del Señor, en esa experiencia de oración, en esa búsqueda incesante de esa presencia sostenedora y fortalecedora de la presencia de Jesús. Les invitamos entonces a que nos acompañen en algunas de estas próximas experiencias. Gracias a todos por estar conectados. Terminemos con una palabra de oración. Señor, gracias por este tiempo, este momento, en el cual nos has permitido poder estudiar tu palabra y reflexionar en ella. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se ha conectado. Solo te pido que lo que hemos compartido hoy sea de bendición, sea nutriente, sea como esas aguas que nutren nuestra vida. Aguas que hallamos en ti, que hallamos en tu palabra, que vienen a fortalecer nuestra vida para hacernos como ese árbol que florece, que crece, que da fruto a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde la paz del Señor para con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.